A ver, ¿qué es la economía en realidad? Seguro que lo primero que viene a la cabeza es dinero, bolsa, números, pero va mucho, mucho más allá. En el fondo, la economía es la historia de cómo tomamos decisiones. Sí, así de simple y a la vez así de complejo. Desde qué desayunamos por la mañana hasta las grandes políticas de un país. Es, en definitiva, la historia de todos nosotros. Vale, pues todo arranca aquí. En el corazón de la economía hay un conflicto, uno que define casi todo lo que hacemos. Por un lado, nuestros deseos, que son básicamente infinitos. Siempre queremos algo más, ¿verdad? Un coche mejor, más tiempo libre, el último móvil, lo que sea. Y por otro lado, la cruda realidad. Los recursos que tenemos para conseguir todo eso, ya sea tiempo, dinero o los propios materiales del planeta, son limitados, finitos. Y claro, este es el verdadero punto de partida de todo. Y a este conflicto fundamental, los economistas le ponen un nombre: escasez. Pero ojo, escasez no significa que no haya de nada, no es eso. Significa que no podemos tener todo lo que se nos antoja al mismo tiempo. Es una cuestión de proporciones. Nuestros deseos son gigantes y nuestros medios, pues no tanto. Y es precisamente esta escasez la que nos obliga sí o sí a elegir. Este es el gran rompecabezas que la economía intenta, bueno, si no resolver, al menos gestionar. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo en una frase, sería esta: la economía es fundamentalmente la ciencia de la elección. Estudia cómo las personas, las empresas, los gobiernos, cómo todos nosotros, lidiamos con esa escasez, cómo administramos lo poco o mucho que tenemos para intentar conseguir lo que queremos. Es, ni más ni menos, que el estudio de las decisiones que tomamos a cada instante. Claro, esta idea de la escasez no se queda solo en nuestras decisiones personales, escala a un nivel mucho mayor. Si como sociedad no podemos tenerlo todo, entonces, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo decidimos? Pues resulta que cualquier sociedad, da igual si es una pequeña comunidad o un país entero, se enfrenta siempre, pero siempre, a tres preguntas clave. Y aquí las tenemos, las tres grandes preguntas de la economía. Primero, ¿qué vamos a producir? ¿Más comida? ¿Más coches? ¿Más hospitales? Segundo, ¿cómo lo vamos a producir? ¿Usaremos mucha tecnología, poca, mucha mano de obra? Y tercero, y esta es la pregunta del millón, ¿para quién lo producimos? Una vez que tenemos los bienes y servicios, ¿cómo se reparten? ¿Quién se beneficia de todo ese esfuerzo colectivo? Vamos a centrarnos un momento en la primera pregunta, la del qué. Es que esto lo vivimos todos los días. Por la tarde, ¿qué hacemos? ¿Estudiamos o nos ponemos a ver esa serie que nos tiene enganchados? ¿Con unos ahorros compramos la bici o seguimos guardando para ese viaje soñado? Cada vez que elegimos una cosa, estamos renunciando a otra. A esto los economistas lo llaman coste de oportunidad. Es el valor de aquello a lo que renuncias. Si una empresa decide ampliar sus instalaciones, su coste de oportunidad podría ser la formación que no le ha dado a sus empleados con ese mismo dinero. No se puede tener todo. Siempre, siempre hay que elegir. Muy bien, ya que tenemos las preguntas, vamos a ver las respuestas. O mejor dicho, los intentos de respuesta. ¿Cómo se han organizado las sociedades a lo largo de la historia para intentar resolver estos tres grandes dilemas? Si lo simplificamos mucho, podríamos pensar en dos modelos completamente opuestos, como los dos polos de un imán. Por un lado tenemos la economía de mercado. Aquí las decisiones sobre qué, cómo y para quién producirlas toman millones de personas y empresas de forma descentralizada. Todo se basa en la oferta y la demanda, y la propiedad de los medios de producción, de las fábricas, de la tierra, es privada. En el otro extremo está la economía de planificación centralizada. Aquí es un organismo central, normalmente el Estado, el que toma todas esas decisiones. El Estado es el dueño de casi todo y lo dirige todo desde arriba. Pero claro, la realidad nunca es en blanco y negro, ¿verdad? En el mundo real, casi ningún país funciona como uno de esos dos extremos puros. La inmensa mayoría de las economías hoy en día son lo que llamamos economías mixtas. Es una mezcla. El motor principal suele ser el sector privado, o sea, las empresas y las personas tomando sus propias decisiones. Pero al mismo tiempo, el Estado interviene. Pone reglas, regula, ofrece servicios públicos como la sanidad o la educación. Busca un equilibrio. Vale. Y para analizar toda esta complejidad, ¿qué hacen los economistas? Pues tienen su propia caja de herramientas. Y una de las herramientas principales es usar dos lentes diferentes para mirar la realidad económica. Estas dos lentes son la microeconomía y la macroeconomía. Pensemos en ello como si fueran los objetivos de una cámara. La microeconomía es cómo usar el zoom al máximo. El objetivo macro se fija en los detalles, en las decisiones de los agentes individuales, una familia, una empresa. Por ejemplo, ¿por qué sube el precio de los tomates? Eso es micro. En cambio, la macroeconomía es como usar un gran angular. Se aleja para ver la foto completa, el conjunto de la economía.
Habla de cosas como la inflación, el paro, el crecimiento económico de un país entero. Ambas son necesarias para entender la película. Un momento. Millones de personas, miles de millones de decisiones cada segundo. La economía es un sistema de una complejidad brutal. Entonces, ¿cómo es posible estudiarla? ¿Cómo se puede sacar alguna conclusión coherente de todo ese caos? Pues la clave está en usar modelos. Un modelo económico es como un mapa. Un mapa del metro, por ejemplo, no te muestra cada edificio o cada árbol de la ciudad, ¿a qué no? Sería inútil, un lío. Solo te muestra las líneas, las paradas y las conexiones, lo esencial. Pues un modelo económico hace lo mismo. Simplifica la realidad a propósito. Quita todo el ruido para que podamos centrarnos en las relaciones que de verdad importan. Entender cómo funcionan las cosas y, si hay suerte, hacer alguna predicción. Un ejemplo que se estudia siempre es el del flujo circular de la renta. Es súper simple. Imagina que en la economía solo hay dos tipos de actores, las familias, o sea, nosotros, y las empresas. Pues bien, las familias compran los productos que hacen las empresas y a la vez ofrecen su trabajo a esas mismas empresas. Y las empresas, pues al revés, venden productos y contratan trabajadores. Es un círculo. El dinero fluye de las empresas a las familias en forma de salarios y vuelve de las familias a las empresas cuando compramos cosas. ¿Es una simplificación enorme? Sí, pero nos ayuda a ver el esqueleto de cómo funciona todo. Y ya para terminar de entender cómo funciona la cabeza de un economista, hay que saber distinguir entre dos maneras muy diferentes que tienen de hablar sobre la economía. No es lo mismo una cosa que la otra. Hablamos de la diferencia entre economía positiva y economía normativa. La economía positiva es el economista actuando como un científico. Describe el mundo tal y como es. Se basa en datos, en hechos. Si subes los impuestos a un producto, su consumo baja. Eso es algo que se puede comprobar, es objetivo. En cambio, la economía normativa es el economista actuando como un asesor político. Habla de cómo el mundo debería ser. Habría que subir los impuestos para mejorar la sanidad. ¿Vemos la diferencia? Esto ya no es un hecho, es una opinión, un juicio de valor. No se puede demostrar científicamente que sea correcto. Y esto es clave para leer las noticias. Cuando leemos «el dólar alcanzó un nuevo récord», eso es una afirmación positiva. Es un dato, se puede ir a una gráfica y comprobarlo, punto. Pero si leemos «los especialistas advierten que las medidas del gobierno solo serán un alivio temporal», eso es una afirmación normativa. Es una opinión, una predicción basada en un análisis, sí, pero también en un juicio de valor sobre lo que es bueno o malo para la economía. Es fundamental saber distinguir las dos cosas. Así que si volvemos al principio, vemos que todo encaja. Desde que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones allá por 1776 y puso en marcha la economía moderna, el tema central no ha cambiado. Da igual lo sofisticados que se hayan vuelto los modelos, en el fondo, la economía sigue tratando sobre una única cosa, la elección. ¿Cómo elegimos cuando no podemos tenerlo todo? Y es curioso, porque la propia palabra nos da una pista. Economía viene del griego oikonomos, que significa literalmente el que administra un hogar. Y tiene todo el sentido del mundo, porque los problemas de una nación entera no son tan distintos a los de una casa. En una casa hay unos ingresos limitados y muchos deseos. Pagar las facturas, la comida, unas vacaciones, ahorrar. Hay que tomar decisiones. Hay que administrar la escasez. Igual que un país, pero a otra escala. Al final, casi cada decisión que tomamos es una decisión económica. Elegir entre ahorrar o gastar, entre dedicar tiempo a una cosa o a otra. Todo eso es hacer economía en nuestro día a día. Cada una de esas elecciones es una pequeña respuesta a ese gran problema de la escasez. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál va a ser la siguiente elección?